Crear contenido era complicado hasta que entendí que era solo un juego, pero lo habíamos olvidado. Lo habíamos olvidado detrás de estrategias, detrás de frameworks, detrás de manipulaciones sutiles para aparentar una imagen diferente que pensamos que nos iba a volver más rentables o más reconocidos. Y precisamente en este vídeo te quiero compartir cómo volver a crear contenido como si fuera un juego, para que disfrutes de verdad volviendo a crear, para que vuelvas a ser visible sin traicionar tu verdad y para que puedas atraer a los adecuados, a aquellos que están resonando y que de alguna forma ya están buscando a alguien como tú. Porque después de los últimos meses en los que he podido reconciliarme con mi voz, volver a darme cuenta de que crear contenido simplemente era una expresión auténtica de mi ser, una extensión natural de mí cuando hacía las cosas adecuadas, no las que allí fuera me decían que tenía que hacer, pues me he dado cuenta de que hay ciertas ideas que nos han inculcado y que en esta estrategia, en este mundo de marketingiano, nos han metido y nos han limitado muchísimo. Así que acompáñame en los próximos minutos a ver cómo volver a crear contenido como si fuera un juego para poder entender que ese agotamiento, ese tipo de desgaste, ese tipo de drenaje energético cuando vas a compartirte, no es normal y no debe ser así. De hecho, es un fiel reflejo de que estás caminando en una dirección que no es completamente tuya, de que estás compartiendo un mensaje que suena bien, puede ser auténtico, pero no te representa por completo. Y eso se traduce en agotamiento, se traduce en desgaste, se traduce en quemarte, se traduce en no poder sostener de forma consistente un mensaje, de no poder crear una presencia intencional en redes o de no poder simplemente compartir lo que algo dentro de ti te lleva pidiendo meses o años, que realmente es lo que tú quieres decir. Y me di cuenta de esto en mi propia experiencia personal, cuando después de ya muchas mentorías, mucho posicionamiento, muchas estrategias, por fuera todo aparentaba ser bonito, pero por dentro me sentía vacío, como si algo dentro de mí no se pudiera estar expresando, como si algo dentro de mí no hubiera encontrado la forma de decir la verdad, de verse reflejado en el mundo, de poder compartir un mensaje que realmente honrara esa profundidad, ese mundo interno que quería ser visto, que quería ser compartido y por supuesto que quería servir de forma útil y intencional y con propósito al mundo. Y me di cuenta de que la principal creencia que cargábamos, era que la diversión y el crear lo que nos emociona y lo que nos entusiasma y seguir ese anhelo creativo era algo irresponsable y algo egoísta. Entonces siempre buscamos la forma de, sí, esto sí, pero si me divierte tanto, si me sale tan fácil, si me emociona tanto compartirlo, cuidado porque no es tan rentable, cuidado porque no trae tantos resultados. El otro día esto lo hablaba con una persona, con una clienta, y me decía algo así como, sí, quiero compartir esto, quiero abrirme este tipo de intereses, ¿no? Pero que estaba muy encasillada en un nicho específico. Pero sentía que abrirse a ese tipo de posibilidades creativas, de nuevas ideas, de nuevos enfoques, de algo mucho más flexible y más amoldado a quién realmente era ella, iba a suponer que los resultados que ahora mismo tenía o la autoridad que ahora mismo había construido en torno a ese nicho se iba a caer por completo y iba a destruir sus resultados. Entonces el freno estaba en, si sigo este anhelo creativo, voy a destrozar todo lo que he construido. Y esto es una idea muy errónea, porque déjame decirte que el mejor regalo que tú puedes hacerle al mundo, el más valioso de todos, es crear lo que te apasiona. Porque en eso que te apasiona está tu anhelo creativo. Y en ese anhelo creativo está la señal que te indica que por ahí es el camino a través del cual tú vas a poder desarrollar la vía de máximo impacto, la vía de máxima visibilidad adecuada y la vía de máxima rentabilidad en el momento adecuado, en el que sostengas suficientemente esa visión, ese camino, que te conviertas en la persona capaz de habitar ese espacio, ese lugar que has venido a habitar, ese lugar creativo, ese espacio en el mundo digital o presencial, en el que las personas te conozcan por quién eres, no por tu certificado, no por tus años de experiencia, sino quién realmente eres tú y cómo tú de forma única y mejor que nadie, que ninguna otra persona puedes aportar ese valor específico que tú puedes aportar. Y eso solo se puede conseguir cuando confías en que seguir tu anhelo creativo es la solución. Y aquí tienes que integrar que primero requiere de fe, requiere de confianza en que esta verdad que te acabo de compartir es cierta y que va a funcionar cuando la apliques. Porque si tú aún no tienes pruebas de que hacer lo que me ilusiona, seguir mi creatividad, seguir mi anhelo creativo, si aún no tienes certeza de que esto te va a llevar a este tipo de resultados que te digo, si aún no confías en ellos, no vas a poder integrarlo y tomar las acciones adecuadas para que una vez que tomes las acciones adecuadas, el mundo responda y tengas pruebas ineludibles de que esa verdad es cierta, como me ha sucedido a mí. Yo antes de ver que el camino de mayor entusiasmo creativo era también el camino de mayor impacto, alcance y rentabilidad, tuve que confiar en que esa idea era cierta para empezar a dar los pasos incómodos, inciertos, desafiantes y con miedo que debemos dar para poder transitar en ese sitio, para poder seguir lo que nuestra creatividad nos pide y dejar la parte más segura y estratégica que hemos construido. Entonces el primer punto es cómo volver a crear
y cómo volver a hacer que crear se sienta como un juego, cómo volver a crear como ese niño emocionado, cómo volver a darte el permiso de compartir esas ideas, cómo dejar de drenarte y de cansarte creando contenido. Bien, el primer punto es entender esto, el camino de mayor rentabilidad y el camino de mayor diversión y el camino de mayor impacto vas a encontrarlo cuando te permitas confiar en tu anhelo creativo. Y dicho esto, lo que nos impide muchas veces seguir nuestro anhelo creativo es identificarnos con el mensaje en lugar de identificarnos con el canal. Es decir, pensamos que somos el mensaje que compartimos, nos identificamos, compartimos un mensaje y ya nos ponemos como una etiqueta, un disfraz de yo ya soy esta persona que comparte este mensaje. Y eso lo que hace es que nos anclamos en un lugar en el que dejamos de ser canal para que lo que quiera emerger a través de nosotros se exprese de forma libre. Yo esto lo interpreto como que nosotros, más que los responsables de las ideas que compartimos, somos un simple canal que las compartimos. Para mí la creatividad es esa práctica espiritual en la que algo a través de ti se expresa, ¿vale? Como si fueras un cable que conduce la electricidad, como si fueras simplemente un canal de ideas, un canal de una visión, de una perspectiva, ¿vale? Entonces, cuando tú simplemente compartes un mensaje y ya te crees que eres ese mensaje, por ejemplo, imagínate que yo fuera psicólogo, yo comparto sobre psicología y yo me creo que ya solamente puedo compartir sobre psicología, yo me estoy identificando con el mensaje. Entonces, cuando me identifico con el mensaje, dejo de ser ese canal disponible para compartir lo que Dios quiere expresar a través de mí. ¿Vale? Entonces estoy cortando el canal. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que estoy simplemente bloqueando estoy bloqueando todo ese flujo de ideas, todo ese anhelo creativo, toda esa creatividad, esa fuerza, esa energía que quiere emerger a través de mí. Tú también lo has sentido. Y para mí ese anhelo creativo que sentimos es esa voz de Dios de alguna forma que nos pide, hey, ve por aquí o ve por aquí. Pero cuando estamos tan identificados, tan anclados en un nicho específico, en un posicionamiento más autoritario, en una biografía de una línea específica con un número para dirigirnos a tal persona, a tal cliente ideal, lo he visto en muchos clientes. Se sienten tan limitados por ese tipo de ideas más marketingianas, que cuando estás en ese punto te conviertes en un mensaje específico en lugar de en un canal. Entonces, inevitablemente en ese punto tienes que dejar de ser tú para ser eso que has construido en torno a ti. Es como si hubieras puesto una capa delante de ti, como si te hubieras puesto un disfraz. Y en ese punto estás tan identificado que no lo reconoces, tú piensas que eres eso, pero al mismo tiempo sientes que no eres eso. Y por eso te sientes tan desalineado con soy esto, te voy a compartir esto, pero es que yo quiero compartir muchas más cosas, es que yo quiero hablar de muchos más temas, es que yo quiero compartir tal idea y tal opinión y poder expresarme de tal forma. Y no puedo hacerlo. Pero no puedes hacerlo no porque no puedas hacerlo, sino porque te identificaste con una posición, con una idea que sí es auténtica, es parte de ti, pero no es completamente tú. Y en ese momento dejas de ser un canal para expresar la verdad de forma completa. Es como si simplemente eligieras quedarte con un cacho del pastel y el resto del pastel, que también te hace comértelo, no pudieras porque eligieras, no, quedarme solamente con esta pieza. El punto es que no tienes que renunciar a esa pieza que ya has cogido, tienes simplemente que darte cuenta de que nunca fuiste eso, simplemente eso tomó parte de tu vida, forma parte de tu vida, forma parte de tus habilidades, de tu experiencia, de tu recorrido, de tu transformación personal, pero eres muchas más cosas y para poder verlas tienes que reconocer que por encima de ti, detrás de tu creatividad, al fin y al cabo lo que quiere expresarse a través de ti, tiene un propósito mucho más grande que tú. Entonces muchas veces nos sentimos incluso irresponsables por abrirnos a nuestra creatividad porque pensamos que nosotros somos como los responsables totales de lo que compartimos y si seguimos nuestra creatividad más genuina vamos como a destrozar ese valor que tenía nuestro posicionamiento estratégico. El punto está en entender que es todo lo contrario. Nuestra creatividad carga un propósito mucho mayor que nosotros. Por lo tanto, la forma en la que más podemos aportar al mundo, el mayor regalo que podemos hacerle al mundo, es precisamente hacer caso a ese anhelo creativo. Porque ese anhelo creativo, eso que nos entusiasma, tiene una consecuencia. Y es que es expresar la voluntad de Dios, expresar el mayor propósito que carga nuestra creatividad. De alguna forma, si entiendes la palabra entusiasmo, ¿vale? No sé cómo se dice ahora mismo la palabra esta, pero bueno, el significado de la palabra entusiasmo, ¿vale? Viene del griego y significa llevar a un Dios contigo, significa llevar a un Dios dentro, por lo tanto, cuando estás de alguna forma entusiasmado, para mí es como si estuvieras guiado por Dios. Entonces siempre hemos visto esto como, no, algo muy infantil, no algo solamente para los ratos de diversión, ¿no? Como un hobby, el sentirte entusiasmado. Y por eso cargar este tipo de creencia te limita mucho a la hora de compartirte. Pero si tuviera que decir un aprendizaje que a mí me ha permitido volver a sentir esto como un juego, es precisamente esto. Volver a darte cuenta de que tu anhelo creativo te marca el camino. Te marca el camino para seguir, para empezar a crear, para compartirte. Entonces, si tú confías más en tu anhelo creativo que en ese mensaje que supuestamente deberá estar compartiendo, te vas a dar cuenta de que tus ideas pueden cambiar, tus posicionamientos pueden cambiar, tus opiniones pueden cambiar. Según vas evolucionando como persona,
tu mensaje puede ir modulándose y no necesitas apegarte o anclarte en una posición pensando que eso es todo lo que tú eres y que si no sigues esa tendencia o ese camino que ya has seguido durante años, como que vas a dejar de existir para el resto de personas, porque es completamente mentira. De hecho, seguir ese anhelo, seguir esa voluntad, te va a permitir compartir ese tipo de ideas más genuinas y más únicas que te van a volver absolutamente irreemplazable. Y aquí está el punto, las personas van a empezar a conectar contigo, no por el mensaje específico que compartiste un día o esa identidad marketingera que construiste para que funcionara, sino por quién eres tú, con tu nombre y apellido, sabiendo que tú ocupas ese lugar que nadie más puede ocupar por ti, porque el conjunto de experiencias, transformaciones, perspectivas, formas únicas de percibir el mundo y de compartirlas, te ha convertido en una persona que es única. Es decir, en ese momento estás anclado, más allá de un personaje o estás como con un disfraz, estás simplemente anclado en tú quién eres, en tu verdadera esencia, en tu verdad más pura. Y esa es la magia del proceso creativo. Esa es la magia de ver la creación como si fuera un juego. Porque en ese preciso instante tú estás como apartado, estás como quitado del medio. No eres el absoluto responsable, simplemente eres un canal. Y ese anhelo creativo que sigues te permite compartir ese tipo de ideas más raras, más novedosas, pero increíblemente únicas y atractivas para los adecuados. Esto es lo que he visto yo en mi experiencia, cuando me ha permitido compartir ideas mucho más raras, mucho más sin posicionamiento, sin un dolor específico que tocar a un cliente concreto en la segunda slide de un post, ¿vale? Cuando me he permitido disfrutar mucho más y fluir mucho más, he empezado a ser capaz de articular mi visión de una manera en la que ha conectado genuinamente y ha llegado a miles de personas gracias a darme el permiso. Gracias a darme el simple permiso de decir, no sé dónde voy a acabar, no sé muy bien si esto va a funcionar y tengo miedo de que esto no funcione, pero voy a confiar en que este anhelo creativo, esta voz de dentro, esta energía, este fuego que siento dentro por hablar sobre este tema, me lleva al camino correcto. Y simplemente darme el permiso cada día de poner ese trabajo y de compartir ese tipo de ideas. A partir de ahí he empezado a ver cómo de un día para otro vas construyendo ese apalancamiento. Pero sobre todo lo más bonito de esto es que vas construyendo ese apalancamiento en torno a un camino, ¿vale? Que no te exige traicionarte. No te exige reducir tu profundidad para comprender, para ser comprendido por más personas. No te exige forzar una estrategia que no resuena contigo simplemente para que la gente entienda lo que aportas. No te exige limitarte en un nicho específico para que la gente pueda entender qué haces de forma clara. No te exige ninguna de esas cosas que un día pensaste que tenías que elegir. Simplemente te exige que cumplas la voluntad que se quiere expresar a través de ti, que sigas tu anhelo creativo. Y te aseguro que si este proceso eres fiel a él, todo por completo va a cambiar. La creatividad se va a volver una práctica espiritual en lugar de una estrategia marketingiana y vas a empezar a disfrutar de nuevo creando contenido. Así que si además de todo esto quieres ver cómo poder llevar a la práctica, cómo poder integrar estos principios en tu proyecto de forma acompañada por un grupo de creativos, con un plan personalizado, orquestado por mí, con ejercicios, con encuentros en vivo, con masterclass de invitados, con un soporte grupal y con todas las herramientas necesarias que durante 60 días te van a acompañar para lograr esto y hacerlo realidad, integrarlo en tu proyecto de forma práctica, no quedarte en teorías bonitas, sino que lo veas integrado en tu proyecto de una vez por todas para sostener tu expresión natural, ¿vale? Tengo abiertas las inscripciones para la segunda edición de mi acompañamiento grupal que se llama Conciencia Creativa. Si te resuena, si quieres saber más, si dices esto realmente es lo que necesito, puedes encontrar todos los detalles en el primer enlace de la descripción. Ahí tendrás la página con toda la información, todos los detalles y si tienes alguna duda solo tienes que escribirme al link que encontrarás de WhatsApp en la propia página o a mi Instagram por privado, ¿vale? Ahí estamos disponibles para resolverte dudas. Te mando un fuerte abrazo y te veo como siempre en el próximo vídeo. Chao.